mártir de paz. Excelente himno, mis queridos hermanos. Bien, quiero dar la bienvenida también a mi madre, mi otra madre Leticia. Leticia, bienvenida, feliz sábado. Maranata. Feliz sábado, mi niño. Ese es mi himno favorito. Con ese yo dormía Jeremiah siempre, Ah, sí. bebecito. Ese es mi himno favorito. Gloria cantemos al Redentor, que Tremendo por himno. nosotros quiso morir. Tremendo himno, mi madre querida. Tiene buenos gustos, déjeme decirle. Amén. Tenemos a mi hermano Israel Liriano. Hermano Israel, bienvenido, hermano mío. Maranata, Cristo. Saludos familia, feliz sábado. Feliz sábado, brother. ¿Qué tal? Gracias al Señor en victoria, viejo, ¿todo bien? Amén, amén, amén. Eso es lo que se quiere, hermano mío. ¿Tiene una espada a la mano? Usted sabe que siempre estamos ready para cortar. Como debe de ser. Como debe de ser, hermano mío. Búsquese ahí mismo Salmo 119, versículo 67 y el versículo 71, por favor, si lo puede leer. Muy bien. 77 y 71. No, el versículo 67 y el 71. Y el 72 Okay. también. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 y 72 dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tremendo pasaje bíblico, hermano mío. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Eso fue una transición tremenda que tuvo que tener este escritor, hermano mío, para escribir estas palabras. Espero que estas mismas palabras nosotros podamos escribirla, podamos decirla allá en el cielo. Podamos decir que andábamos descarriados, pero ahora andamos en la santa palabra de Dios, que eso es lo que se quiere. Espero que cada uno de ustedes tenga el mismo sentir que el escritor de este pasaje bíblico llamado Ted. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos. No sé si te gustaría, en Israel, orar también nuevamente para darle inicio a lo que es el tema de esta noche. Por supuesto que sí, sería un placer. Gracias, Oremos, gracias. familia. Querido Dios y Padre Celestial, alabado, glorificado y enaltecido sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Padre, qué honor y qué privilegio saber que ya entramos en las horas de tu santo sábado. Un día que nos recuerda que tú eres el creador de todo lo que existe y que de la misma forma nos enseña que así como tú descansaste en este santo día, de la misma manera debemos hacerlo, Señor. Alabando y glorificando tu nombre en hermandad, reunidos los unos con los otros y compartiendo tu palabra. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí conectados. Que el mensaje que se traiga en esta noche sea palabra de vida para vida eterna, oh Señor, y que lo que se aprenda y se aplique aquí, oh Señor, podamos enseñarlo a los demás, podamos mostrarlo a aquellos que tanto necesitan de tu palabra, Señor. Tú sabes cómo está el mundo, mi Dios, y lo necesario que es que prediquemos este santo evangelio y que motivemos a otros a venir a tus pies, ya que en ti se encuentra lo que cada persona necesita, Dios. Gracias, Padre. Suple nuestras necesidades de acuerdo a tu voluntad. Escucha nuestros corazones y ayúdanos a cada día más estar consagrados y dispuestos a buscar tu rostro. Amén. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Hermano mío, gracias por esa oración Placer. intercesora. Gracias, hermano mío. Tenemos también a Laurita. Laurita, bienvenida. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Un placer que esté por aquí con nosotros, compartiendo un poco lo que es la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, el título, la presentación de esta noche, lleva por nombre, ¿realmente estamos en Cristo? ¿Realmente estamos en Cristo Jesús? Es la pregunta y título de esta sociedad de jóvenes. Muchas veces a uno le preguntan, ¿y en qué tú estás? Dime, muchacho, un buen dominicano, ¿en qué tú estás? ¿Qué de tu vida? Oh, yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, yo estoy manteniendo a la familia, yo estoy atendiendo a mis padres, yo estoy enfocado en esta meta, yo estoy en cualquier otra cosa, le podemos decir rápidamente a cualquier persona que nos pregunte en qué estamos o qué de nuestra vida.
Y si alguien nos preguntara, ¿estamos realmente en Cristo Jesús? ¿Estás tú realmente en Cristo Jesús? Querido hermano, querido joven que me escuchas. Esta pregunta surgió o este texto, o este tema surgió como resultado de un estudio que estuvimos haciendo un par de días atrás, del versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el cual nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Realmente estás tú, querido hermano, en Cristo Jesús? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Sería la pregunta para poder buscar una respuesta y poder responder esta pregunta de este título. De este versículo bíblico sacamos 4 enseñanzas bíblicas, mis queridos hermanos, enseñanzas que tienen, mis queridos hermanos, que tienen ¿qué pasa? No se quiere poner. Cuando no es Juan y Pedro, pero le damos así, como quieran. Bien, estas son las 4 enseñanzas que acabamos o que pudimos recopilar de este pasaje bíblico. Podemos sacar más, claro está, pero por motivos de tiempo solamente vamos a dejar estas 4. La primera enseñanza que encontramos aquí es el verbo estar, el verbo to be, el verbo más conocido del mundo, es ser o estar. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Claro, para desglosar la Biblia, no es conveniente muchas veces irse a enciclopedias, irse a cualquier diccionario de Oxford o de la Real Lengua Española o cualquier otra cosa. A veces es mejor, o es mucho mejor, no a veces, es mucho mejor irse a la misma Biblia, porque la misma Biblia tiene su propio diccionario para decodificar cada palabra y para darle el verdadero significado a cada palabra, a cada verbo y a cada oración. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Bien, Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice algo sumamente interesante concerniente a esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para poder estar en Cristo Jesús, en primer lugar, tenemos que tener el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, morando en nosotros, o los frutos del Espíritu, para que se entienda de una mejor manera, acorde a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 26. ¿Realmente estás viviendo según el Espíritu, querido hermano? ¿Estamos dejando que el Espíritu de Dios more en nosotros? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, nos dice o nos da otro apartado sumamente interesante de lo que es estar en Cristo Jesús, para que podamos entender si realmente estamos en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 nos dice, todo aquel que permanece en él no peca, o todo aquel que está en él no peca, que es lo mismo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estar en Cristo Jesús conlleva a dejar la vida pecaminosa, querido hermano que me escuchas. Estar en Cristo Jesús conlleva a dejar que el Espíritu de Cristo o que los frutos del Espíritu se reflejen en nuestra vida. Porque cuando estamos en Cristo Jesús ya no andamos más en la carne, sino según el Espíritu. Y muchos dirán, bueno, pero es imposible dejar de pecar aquí ahora o permanecer en Cristo Jesús y no pecar. Bueno, Judas 24:25 nos dice que Cristo Jesús es fiel y justo y es poderoso para presentarnos sin pecado y sin caída y sin mancha delante del Padre. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Da las características del pueblo que Cristo viene a buscar o de la iglesia que Cristo viene a buscar, que es una iglesia pura y sin mancha
y santa para presentarla delante del Padre. Y todo eso se tiene que lograr aquí en la tierra. El estar en Cristo Jesús conlleva eso y más, mis queridos hermanos. Es un constante sacrificio. Es un constante morir al yo para poder estar en Cristo Jesús. Para poder estar en la luz no puede haber tinieblas. De la misma manera, para poder estar en Cristo Jesús no puede haber pecado. No solamente eso. El estar en Cristo Jesús conlleva lo siguiente también, según 1 de Juan capítulo 13, versículo 24, el cual nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios o está en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El estar en Cristo Jesús te lleva o te motiva a obedecer su ley, a obedecer sus mandamientos, a guardar su santa palabra. Hoy en día el ser humano quiere estar en Cristo Jesús, pero aborrece sus mandamientos. Quiere permanecer en Cristo Jesús, pero tira por tierra lo que Dios ha escrito con su dedo. Lo único que está en la Biblia que Dios escribió con su dedo es lo que más el ser humano hoy en día tira por tierra. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 nos dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Como seres humanos tenemos todo. Queremos tenerlo todo, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero no queremos hacer lo más importante, que es guardar los mandamientos de Dios y obedecerle en todo momento. Porque el fin de todo oído discurso ese es el todo del hombre, mis queridos hermanos: la obediencia a Dios, la obediencia a su santa palabra, la obediencia a su ley. Y no solamente eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos da la cereza del pastel para que terminemos con el apartado de estar. El que dice que permanece o el que dice que está en él, que es Cristo Jesús, debe de andar como él anduvo. Y la pregunta es la siguiente, la pregunta de oro: ¿cómo fue que anduvo Cristo? Para que podamos estar o podamos permanecer en él. La pluma inspirada nos dice en la revista Review and Herald del 29 del mes 5 del año 1900 algo sumamente interesante. Este es el comentario bíblico del Espíritu, el comentario del Espíritu de Profecía concerniente a esta cita de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, la cual nos dice de la siguiente manera, bajo el título Andando como Cristo anduvo. Nos dice: los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo de Cristo y las cargas de él, los que suspiran por las almas como él suspiró por ellas, estos entrarán en el gozo de tu Señor. ¿Por qué es tan importante andar como Cristo anduvo? Porque solo los que estén o los que permanezcan en Cristo Jesús y los que anden como él anduvo son los que podrán entrar en el gozo del Señor o en la Canaán celestial, para que se entienda mejor. ¿Por qué es tan importante tener un amplio concepto y un concepto correcto de lo que es estar en Cristo Jesús? Porque estar en Cristo Jesús o permanecer en él conlleva andar como Cristo anduvo. Y si tú andas como Cristo anduvo, tú vas a poder entrar a la Canaán celestial. Un verbo tiene mucho que decir en la Biblia, mis queridos hermanos. No es casualidad nada de lo que está en la Biblia. Nos sigue diciendo el mismo texto, el mismo párrafo. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Mis queridos hermanos, los que anden como Cristo anduvo serán los que van a rellenar las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles allá en el cielo. Ustedes ven lo importante que es estar en Cristo Jesús.
lo maravilloso que es estar en Cristo. Esto tendría que ser el todo de nosotros, mis queridos hermanos. Si decimos que estamos en Cristo Jesús, tenemos que manifestar o tenemos que andar como Él anduvo aquí en la tierra, en santa y piadosa manera de vivir, y manifestando de antemano, en todo el sentido de la palabra, los frutos del Espíritu. No solamente eso, esa es el primer apartado del versículo o la primera enseñanza. Segunda enseñanza básica del versículo que acabamos de leer ahorita es la nueva criatura. Ya vimos qué significa estar en Cristo Jesús y lo que conlleva estar en Cristo Jesús. Ahora vamos al apartado de nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? ¿Te has considerado alguna vez como una nueva criatura? ¿O has considerado a alguien dentro de la iglesia como una nueva criatura? ¿Qué es esto? ¿Y qué conlleva ser una nueva criatura? Tendría que ser la pregunta. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o entre paréntesis, una nueva criatura, vence al mundo. Toda la nueva criatura vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, la fe que tú tienes vence al mundo. Vence el pecado, vence al diablo, vence a todo lo que se ponga delante de ti. Tú lo puedes vencer por la confianza y la fe que tienes en Cristo Jesús, de que Él te puede ayudar a vencer en cualquier situación y en cualquier momento. Y nos hace una pregunta sumamente interesante en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios y Él ha venido para vencer el mundo? ¿Crees tú que se puede vencer al mundo viviendo de la misma manera? ¿O crees que se puede vencer al mundo siendo una nueva criatura? Juan nos da la promesa, Jesús nos da la promesa en la Biblia, que todo aquel que es nueva criatura puede vencer al mundo. Muchas veces no podemos vencer nada de lo que se nos presenta porque no estamos manifestando el carácter de una nueva criatura en Cristo Jesús. No solamente eso. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice que como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El ser una nueva criatura conlleva una purificación de todo el cuerpo y todo el espíritu, con el propósito de que se pueda completar en el temor de Dios la obra de nuestra salvación. Cristo quiere hacernos nuevas criaturas, mis queridos hermanos. Cristo no nos quiere dejar de la misma manera que cuando estábamos antes de conocerlo a Él. Cristo quiere transformar nuestro ser, nuestra vida por completo. De nosotros depende purificarnos en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, o dejar que Cristo nos purifique, porque nosotros mismos no nos podemos purificar. La purificación que necesitamos es mediante Cristo Jesús, el cual es perfecto y tiene el poder para hacerlo. No solamente eso. Primera de Juan, ¿se lo vimos ya? Ok. Juan 3:3, un texto sumamente conocido, una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, el cual le respondió lo siguiente: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Porque si no somos una nueva criatura, mis queridos hermanos, no podremos ver el reino de Dios. Esta es la segunda enseñanza que pudimos recopilar de este texto. ¿Qué es una nueva criatura? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Acaso para ser una nueva criatura tenemos que estudiar en algún sitio donde nos enseñan cómo ser una nueva criatura?
¿Acaso tenemos que comprar libros que nos indiquen cómo ser una nueva criatura? Comentario del espíritu de profecía concerniente a esta misma cita de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice de la siguiente manera, bajo el título "No es aceptable un carácter remendado". La religión de remiendos no tiene el menor valor ante Dios. Una religión de remiendo, no, que eso, no, pero la Biblia dice esto, que no se puede hacer, no, pero yo lo hago, eso no es nada, Dios entenderá. Tú remendando el pecado y remendando el pecado. Llegará un momento en el que todas las tiras y toda la goma que tú le has puesto al pecado se romperán de tantas. Entonces se dejará ver de manifiesto todo lo que había. Nos dice que la religión de remiendos no tiene el menor valor ante Dios. Él tiene todo, Él pide todo el corazón. Cuando Cristo quiere que tú seas una nueva criatura, Él pide todo de ti, no una parte. Ninguna parte de este debe quedar reservada para el crecimiento de tendencias al mal hereditarias o cultivadas. Ser áspero, rugosos, darse demasiada importancia, ser egoísta, velar por los propios intereses egoístas y sin embargo exigir que otros sean desinteresados es una religión que es una abominación. Mis hermanos, si queremos ser una nueva criatura, tenemos que dejar de hacer todo lo que estamos haciendo o todo lo que podemos identificar que estamos haciendo en ese texto para que podamos ser una nueva criatura. Porque la religión que experimenta esto es una abominación para con Dios. Muchos experimentan esto diariamente, pero esa es la tergiversación del carácter de Cristo. Antes de decir que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos que analizarnos o probarnos a nosotros mismos a ver si andamos en la fe como un texto o un párrafo o una matutina que subió en Israel ahorita al grupo. No solamente eso, ya lo leímos. Tercera enseñanza que sacamos de este versículo es: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Te has hecho esta pregunta, querido hermano? ¿Han pasado las cosas viejas en tu vida? ¿Crees o creemos que podemos decir, como dijo el escritor en este salmo, que antes de que él fuera humillado, él andaba descarriado, pero ahora anda en la palabra de Dios? ¿Las cosas viejas pasaron en tu vida? ¿Están pasando o no pueden pasar? ¿Qué nos dice la Biblia concerniente a esto? Hermano Anderson, bienvenido, brother. Maranata, Cristo viene para ti. Amén, igual a todos ustedes. Que la paz Gracias de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén, amén, hermano mío. Gracias por acompañarnos. No hay ningún problema. Hay que apoyar cuando la oportunidad se presenta. Amén, amén, amén. Sabemos que usted es un hombre que hace mucha gira y eso. Pero gracias gracias por acompañarnos, hermano mío. Las cosas viejas pasaron en tu vida, querido hermano, querido joven que nos estás escuchando a través de Zoom y a través de Facebook Live. ¿Qué nos dice la Biblia concerniente a esto? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, del 8 al 11, nos da algunas características o algunos roles de personas que andaban en el mundo. Luego nos dice que esto erais algunos. Ahí está hablando de personas fornicarias, idólatras, adúlteros, homosexuales también, que se echaban con varones o que tenían relaciones con varones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores y demás, y un sinnúmero de malas, de los frutos de la carne, mis queridos hermanos, que ustedes no se quieren imaginar. Pero él no se queda ahí. Pablo no se queda ahí. Él dice que estos erais algunos.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Podemos decir con firmeza estas palabras? Que anteriormente éramos así, mis queridos hermanos, y hoy ya estamos lavados por Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron en tu vida. Están pasando o pasarán. Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 3 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos muerto a la vida que llevábamos. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿La obtendremos o se nos está haciendo difícil obtenerla? ¿Podemos decir que hemos muerto a la vida que teníamos? Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendas palabras. Este fue el versículo que acabamos de leer. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mensajes Selectos, 1900, la obra máxima del mundo. Todo lo que hay de bueno en hombres y mujeres es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Terrible. Todo lo que tú ves bueno en alguna persona, todo lo que tú tienes bueno dentro de ti, o lo que consideras bueno, o lo que otra persona considera bueno de ti, eso no es de ti, querido hermano. Eso es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Que tú has dejado las cosas viejas atrás es porque el Espíritu Santo te ha ayudado a dejarla, no porque tú mismo lo has dejado así, sin la ayuda del Espíritu de Dios. El Espíritu nos enseña a revelar rectitud en nuestras vidas, y la obra máxima que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Dios hará perfectos solo a los que mueran al yo. Los que están dispuestos a hacer esto pueden decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, Dios hará perfectos solo a los que mueran al yo. ¿Has muerto al yo? ¿Has dejado las cosas viejas atrás? Para que puedas decir en el día del Señor que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuarta y última enseñanza, mis queridos hermanos, la encontramos en el mismo versículo. Hechas nuevas. ¿Es tu vida hecha nueva? ¿Acaso puedes comparar o puedes distinguir tu vida anterior y tu vida presente? ¿Es mucha la diferencia a pesar de los años en tu vida? ¿O todavía crees que estás o andando en los mismos caminos que antes? Si ese es tu caso, mis queridos hermanos, quiero leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre o de las cosas nuevas, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo nos invita a través de su palabra a que nos vistamos del nuevo hombre, a que todas las cosas que Él quiere hacer nueva en nuestra vida, podamos asearnos de ella y podamos cubrirnos con ropas nuevas para su honra y su gloria. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cristo quiere que podamos ser luz en las tinieblas, porque anteriormente éramos tinieblas. Mas cuando nos encontramos con la luz de la verdad que es Cristo Jesús, el cual nos alumbró, ahora nosotros también somos luz. Cristo quiere que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. Con esta cita termino, que se encuentra en el mismo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este es el comentario del Espíritu de Profecía que nos dice de la siguiente manera. Nadie recibe la santidad como un derecho al nacer o como una dádiva de algún otro ser humano. La santidad es la dádiva de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Su mente se ha cambiado. Con visión más clara contemplan las realidades eternas. Cuando una persona se viste del nuevo hombre, deja las cosas viejas atrás y son nuevas todas las cosas en su vida, puede contemplar con claridad las cosas eternas, así como Pablo las contempló de una manera tremenda cuando tuvo el encuentro con Dios y cambió totalmente su vida pasada. ¿Estás contemplando tú, mi querido hermano, querido joven que me escuchas, las cosas eternas con mayor realidad? ¿Te importan más las cosas de celestiales que las terrenales? ¿Estás haciendo tesoros para el cielo? Si ese es tu caso, querido hermano, quiero preguntarte lo siguiente. Ya que vimos el contexto completo del versículo que acabamos de estudiar esta noche, ¿realmente crees que estamos en Cristo Jesús? ¿Realmente crees que vale la pena estar en Cristo Jesús? Y si es así, querido hermano, te quiero preguntar en esta noche, ¿quién está por Cristo? ¿Quién le servirá a Él? A salvar a otros, querido hermano, ¿quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? ¿Estás tú por Cristo Jesús? Y si es así, querido hermano, te insto a que cantes conmigo las estrofas de este tremendo himno, titulado de la misma manera, en forma de pregunta: ¿quién está por Cristo? Tremendo himno, mis queridos hermanos. Tengo por aquí, lo tengo por aquí. Vamos a ponerlo nuevamente. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda concerniente al tema que acabamos de estudiar. Si es así, por favor, tienen la oportunidad. ¿Alguna anécdota? ¿Algo concerniente a lo que se estudió? ¿O nada?
Bueno, si ese es el caso, entonces vamos a escuchar las estrofas de este himno. Tu lado, ¿quién está por Cristo? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá a salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor, no por la corona ni el galardón. Entro en esta lucha y alzo el pendón por los pecadores. Cristo se entregó en llevarlos a sus pies, me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor, no con oro o plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden, bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto, sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Amén. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Debería de ser siempre el canto que tengamos en nuestros labios, mis queridos hermanos. Para concluir, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que tomaron un poco de su tiempo para conectarse con nosotros y para poder compartir un poco la palabra de Dios. Esperamos tenerlos para la próxima, para el próximo viernes, si Dios se lo permite. Así que Maranata, Cristo viene para cada uno de ustedes y vamos a orar para despedirnos, mis queridos hermanos, así como estamos. Oremos. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos con el objetivo de aprender más de tu palabra, con el objetivo de crecer más en ti y con el objetivo de vivir acorde a tu palabra, Señor, no acorde a nuestras ideas y a nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a poder responder claramente la pregunta de que si estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a estar en ti, Padre. Ayúdanos a dejar las cosas viejas atrás. Ayúdanos a ser nuevas criaturas. Y ayúdanos, Señor, a poder manifestar, que se haga de manifiesto las obras del Espíritu en nuestra vida, para que todas puedan ser hechas nuevas y las personas puedan conocerte a ti, Señor, a través del testimonio que podamos dar con nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias nuevamente y Maranata, Cristo viene. Nos esperamos mañana, si Dios lo permite, en la iglesia.
Bendiciones. Pasen buenas noches. Bendiciones. Feliz Santo Sábado a todos. Amén. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Feliz sábado, Lorita. Bendiciones.